Sí, profe. Ok. Recuerden que hoy estamos haciendo el esfuerzo, el próximo sábado ya más tranquilos, más impacientes. Listo. Entonces hablamos del concepto de combinación lineal, pues, entre vectores, y cuando dos o tres o cuatro vectores, pues, generalmente van a ser dos o tres, son linealmente independientes. Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el concepto de base? Recuerden que la base es, cuando uno habla de la base, son vectores que son linealmente independientes y generan el espacio. ¿En qué sentido? Entonces, veamos esta definición aquí de la sección 4.5. Dice combinación lineal. ¿Sí? Ya sabemos que una combinación lineal entre vectores es una expresión de este tipo. Es sumar A1 el vector B1, donde A1, A2, AN son cualquier escalar. ¿Sí? Son escalares o lo mismo, números reales. Y eso es una combinación lineal. Bien. Ejemplos. Miren, aquí tenemos que 2 veces este vector menos este otro vector me da el vector, bueno, hagamos la cuenta. 2 por menos 1 da menos 2. Menos 5 porque este tiene un menos aquí, da menos 7. ¿Sí? 2 por 2, 4. Menos 3, 7. Y 2 por 4, 8. Menos 1. Estoy multiplicando este por este y restando con este. Me da 7. O sea que este vector de aquí que está en R3, tiene 3 coordenadas, es combinación lineal de estos dos. ¿Qué combinación? 2 veces el primero menos una vez el segundo. Entonces, es un ejemplo de combinación lineal. Recuerden que nosotros podemos hablar de, cuando hablamos de espacios vectoriales, podemos pensar en los vectores como estos que estamos tratando aquí, o inclusive en un espacio más grande de matrices. Este ejemplo está en ese sentido. ¿Sí? Por ejemplo, esta matriz de 2 por 3 es combinación lineal de estas otras dos matrices. Bien. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí con estas combinaciones lineales? Pues resulta que si yo tengo n vectores, ay, pero, ¿y qué pasó? Sí, creo que cambió todo. Ah, no. Si yo tengo n vectores, ¿sí? Como la definición 2, que pertenecen a un espacio B, vectorial B, vamos a decir que esos vectores generan todo el espacio. Sí, cualquier elemento del espacio vectorial se puede escribir como combinación lineal de esos n vectores. Bien. Entonces hablan de la generación de un espacio por medio de vectores. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, ellos pueden ser una base. ¿Por qué? Porque cualquier otro vector es combinación lineal de estos n. ¿Listo? Entonces aquí nos dan un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, R2, lo que les decía hace un momento. R2 es el espacio de los vectores de esta forma, XY. Pero cualquier vector de la forma XY se puede escribir como combinación lineal de qué vector? Del vector 1, 0 y 0, 1. ¿Sí? Todos esos dos vectores, de hecho, generan R2, generan todo el espacio. Bien, porque cualquier otro vector se puede escribir por medio de una combinación de este estilo. ¿Listo? De hecho, estos dos vectores son linealmente independientes. ¿Cómo nos damos cuenta de que son linealmente independientes? Porque si yo escribo la matriz asociada, o sea, si escribo la matriz del sistema homogéneo asociado, lo que hablamos hace un momento, esta matriz va a ser así. La primera columna es el primer vector, la segunda es el segundo vector. Este sería el sistema homogéneo asociado con esos dos vectores y queremos probar que es un LI. Y miren que esta matriz ya está escalonada y tiene unos en la diagonal. Entonces el sistema homogéneo solamente tiene la solución trivial. Entonces estos dos vectores son LI por eso. ¿Listo? Son LI, pero además de eso,
generan todo el espacio. Esa es la definición. Y aquí nos dieron ese ejemplo, el ejemplo 4. Entonces, esos dos vectores generan R2. Y estos tres vectores de aquí generan el espacio R3 tridimensional. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier vector en el espacio tridimensional, en R3 es así. Tiene una coordenada X, Y y Z. Listo. Y mire que ese vector se puede escribir de X. X es un número real por el vector cuya primera coordenada es 1 y las otras son 0. Más Y. 0 aquí, 1 en las otras. 1 en la mitad y 0 en la otra. Más Z. 0 aquí. 0 aquí también. Acá 1. ¿Sí? Entonces estos tres vectores generan todo el espacio R3. ¿Por qué? Porque cualquier vector de R3 se puede escribir como combinación lineal de estos tres vectores. Bien. Y podemos decir aún más. Esos tres vectores están en R3 y son linealmente independientes. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Fácil, porque si yo escribo la matriz, si yo considero el sistema homogéneo, hago toda la teoría de la sección anterior, me va a quedar una matriz aumentada asociada a un sistema homogéneo así. 0, 1, 0. 0, 0, 1. Y aquí la columna de ceros, ¿sí? Porque es el sistema homogéneo. Es la forma de verificar que tres vectores o dos vectores son LI. Y si ustedes miran esta matriz, pues ella ya está escalonada, no hay que hacer nada. Es de gratis. Está escalonada, tiene unos en la diagonal y 0 en el resto. Entonces, este sistema homogéneo, ¿sí? Solo tiene la solución trivial. Y por lo que vimos en la sección 4.4, si solo tiene la solución trivial, pues quiere decir que los vectores son LI. ¿Sí? Entonces generan el espacio y además son LI. Listo. Entonces esta sección 4.5 es simplemente esa definición y esas observaciones. Y de cuando decimos que un conjunto de vectores generan el espacio. Listo. Y si no lo generan, por ejemplo, si yo quito uno de estos vectores, quito este, entonces también puedo hablar de que esos vectores generan una parte del subespacio. ¿Sí? O sea, los vectores están en R3. Si yo considero la combinación lineal, digamos, C1 por este, más C2 por el otro vector, esa combinación lineal genera una parte de este subespacio. No todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los vectores que están en R3, que tengan la última coordenada siendo distinta de 0, por ejemplo, que aparezca aquí 3, y aquí aparezca 1 y 2, un vector así no lo puedo generar con estos dos que están aquí escritos en azul. ¿Por qué? Porque miren que la última coordenada de esos dos vectores, perdón, es 0. Entonces, como es 0, ninguna combinación lineal me va a hacer obtener un 3 aquí. Este vector no lo puedo generar con estos dos nomás. Pero puedo generar cualquier otro vector con la condición, cualquier vector de esta forma sí lo puedo generar con esos dos. Bien. Que sea así, X aquí, y aquí la última coordenada siendo 0. Eso, todos esos vectores, así, los puedo generar con estos dos. Y de hecho, digamos, este subconjunto de los vectores que tienen esta forma, es de hecho un subespacio vectorial de R3. Bien, eso puede ser un ejercicio. Probar que los vectores de la forma X, Y, 0 son un subespacio de R3. ¿Sí? Y en ese caso, ese subespacio está siendo generado solamente con estos dos vectores. Bien, entonces uno puede generar subespacios con dos vectores o si coloco el tercero, pues genero todo R3. Si coloco solo dos, genero este subespacio. Si coloco solo uno, pues generaré un subespacio aún más pequeño. Bien, entonces esta definición que está aquí quiere capturar esa idea, ¿no? El espacio generado por un conjunto de vectores. Este espacio generado es todas las combinaciones lineales que puedo hacer entre ellos.
ese espacio me puede dar todo el espacio grandote o uno más pequeño. ¿Listo? Entonces son definiciones sencillas, básicas, que realmente nos preparan para la definición de base de un espacio. ¿Sí? Entonces aquí dice, eso es como, sí, teoremas de representación. Entonces dice aquí, esta es la definición de base. Bueno, esta sección empieza en qué página. Sí, ya vamos a terminar aquí esta parte teórica. Aquí está la definición. ¿Listo? Y es lo que ustedes esperaban. Entonces, un conjunto de vectores B1, Bn forma una base para el espacio vectorial B si se satisfacen dos condiciones. ¿Listo? Son importantes las bases, claro. Entonces, es una base del espacio B si, primero que todo, esos n vectores son linealmente independientes. ¿Listo? Entonces, una pregunta que puede surgir por ahí en algún momento. Si yo no puse ejercicios de aquí, pero ahorita les sugiero algunos. Porque no le puedo, perdón, no le podrían preguntar. Le dan tres vectores y le preguntan, ¿será que eso define una base para R3 o para R2? Y ustedes tienen que saber qué es base. Entonces tendría que probar primero que son linealmente independientes. Y segundo, que ellos generan todo el espacio. Bien. Por ejemplo, lo que estábamos haciendo hace un momento, en el espacio R3 que teníamos los tres vectores, que yo borré uno, pero aquí estaba C3 por el otro vector que era de coordenadas 0, 0, 1. Entonces, estos tres vectores ya hemos visto que la matriz aumentada ya está escalonada y el sistema homogéneo asociado para probar que ellos son LI. Entonces, estos tres vectores son LI. Y además de eso, generan todo el espacio R3. Entonces, estos tres vectores son una base de R3. Bien. Y para el caso de R2, los vectores 1, 0 y 0, 1, ya vimos que son LI, linealmente independientes. Y además de eso, cualquier vector en R2 se puede escribir como combinación de estos dos. Entonces también son una base de R2. Bien. A estos tipos de vectores se les denomina la base canónica, la base estándar de R2. Sí, la más sencilla de todas. Porque después de que yo tenga tres vectores que sean LI y que generen el espacio, pues ellos son bases. O sea que un espacio puede tener varias bases. ¿Sí? ¿Pregunta hasta aquí? Eso es algo teórico, pero es importante cuando uno habla de álgebra lineal, conocer el concepto de espacio vectorial, subespacio, independencia lineal y base. ¿Sí? Y aquí nos dicen un resultado interesante y es que todo conjunto de n vectores linealmente independiente en el espacio n-dimensional es una base, ¿sí? De Rn. ¿Sí? Esto es lo que les comentaba antes, que la base R2 consta de dos vectores, la base R3 de tres vectores, la base R4, 4 y así sucesivamente para todo n. Bien. Sí. Entonces, cuando uno habla de base, bueno, ya sabemos el concepto de base, entonces también podemos decir, cuando uno tiene ya claro el concepto de base, puede hablar de la dimensión del espacio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la dimensión de un espacio? La dimensión es la cantidad de vectores que tiene la base. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de R2, decimos que es el espacio de dos dimensiones, toda la vida, ¿cierto? Uno dice, el plano, dos dimensional. ¿Por qué decimos que es dos dimensional? Porque su base tiene dos elementos. Su base tiene los vectores 0, 1. ¿Sí? Una de sus bases. Y 0, 1. ¿Sí? Entonces, son dos vectores, la base de R2. Entonces decimos que su dimensión es 2. De R3, ¿qué decimos? Que su dimensión es 3. ¿Por qué? Porque la base de R3, una de las bases son estos tres vectores.
y tienen 3 elementos, entonces es tridimensional. Ahora aquí hay otros resultados que nos dicen que la dimensión de un espacio pues es única, o sea, si a R3 lo puedo generar con estos 3 vectores canónicos, entonces cualquier otra, digamos que yo le agrego otro vector, ya no sería base. ¿Por qué? Porque ya si yo coloco 4 vectores, esos 4 serían ya linealmente dependientes, ¿no? Entonces, eso es lo que trata esta parte de la materia. ¿Listo? Con el concepto de base y dimensión. Podemos, si quieren, resolver un ejercicio para ya pasar al tema de programación lineal. ¿Sí? Porque no se nos agota el tiempo y no empezamos y entonces no podemos hacer el último ejercicio del taller. Listo. Entonces vamos uno de por acá. A ver. Entonces miren uno de los últimos, así que sea interesante. Miren este ejercicio 38. Bueno, aquí sí es larguito de resolver. Pero es un ejercicio interesante, sí. Porque está diciendo, ¿para qué valores de A, para qué valores del número real A constituye una base R3 estos vectores? Bien. Entonces, como ya son 3 vectores, y nosotros sabemos que R3 tiene dimensión 3, entonces una base para R3 tiene que tener 3 vectores. Aquí ya nos los dan. Entonces, por definición de base, lo único que nos falta probar, o de lo que trata este ejercicio, es encontrar el valor de A, de tal modo que esos 3 vectores son linealmente independientes. Porque son LI, y ya sabemos que necesitamos 3 vectores para generar R3, pues ya, ellos serían una base. ¿Sí? Entonces, para probar que ellos son base, debemos mostrar que buscar una constante A para que sean LI. Entonces, el primer vector es, vamos a dar una idea aquí de ese ejercicio. El vector A10. A10, el otro es 10A. Uno, 0, A. Y el otro es 1 más A, 1A. 1 más A, 1A. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para saber si estos... Primero tengo que encontrar A para que sean LI. Entonces, el sistema homogéneo asociado va a ser así. Luego, ¿qué tengo que hacer? Escalonar esa matriz. Si puedo o no. La idea es ¿cuál? Es lograr escalonarla y que uno en la diagonal. Porque si la logro escalonar, quiere decir, colocando condiciones sobre A, quiere decir que esos 3 vectores son LI. Como son 3 y son LI, entonces forman una base R3. Bien. Entonces nosotros podríamos hacer algo. Una de las operaciones elementales entre las filas de una matriz es intercambiar filas. Yo quiero colocar un 1 aquí en esta primer pivote. Yo puedo dividir toda la ecuación, la fila 1 entre A, que A dividido A es 1, y lograr colocar ese 1. Pero si quiero ahorrarme trabajo, puedo intercambiar la fila 1 con la fila 2 y colocar aquí la fila 2 de primero, para obtener el 1 ya. Es una operación elemental entre filas, para no tener que hacer esa división. 0, A, 0. Sí. Por ejemplo, aquí notamos que si A llega a valer 0, esos vectores no serían LI. ¿Por qué?
que esta última fila, la fila 3, se anularía, se volvería de puros ceros y el sistema tendría infinitas soluciones no triviales. Entonces, no puede ser 0, pues. Entonces aquí lo que hicimos fue intercambiar las filas. Ahorita yo te voy a colocar un 0 debajo del 1. Entonces tengo que hacer la fila 2, restarle a veces fila 1 y obtener la nueva fila 2. Listo, entonces cuando hago esa operación, ¿qué ocurre? Bueno, este ejercicio puede ser largo, pero sin. Entonces me daría así. Bueno, la fila 1 queda igual, se cambia solo la fila 2. Entonces, fila 2 menos a veces fila 1. 1 por menos A más A, 0, que es lo que quería. 0 por A es 0 más 1, 1. Menos A por 1 es menos A. 1 más A menos A es 1. Aquí coloco 0. Luego aquí esta fila 3 quedó igual. A y 0. Miren que fue una gran ventaja haber intercambiado esas dos filas, ¿sí? Porque miren que me quedó como una forma chévere. ¿Listo? ¿Y aquí qué ocurre? Bueno, aquí ocurrió algo curioso, ¿no? Porque si yo quiero colocar un 0 aquí, debajo del 1, tengo que a la fila 3 restarle a veces la fila 2. Pero cuando hago esa operación y obtener la nueva fila 3, cuando hago esa operación, ¿qué pasa con la última? ¿Qué fila 3 me va a quedar? Pues se me va a anular, ¿cierto? O sea, me va a quedar esta matriz. Bueno, la fila 1 y la fila 2 siguen igual. Y queda 0, 1, 0, 1, perdón, 0. Y entonces, A por la fila 2, perdón, menos A por la fila 2 me da menos A más A, 0. Era lo que yo quería, un 0 aquí. Y menos A por A, pero menos A por 1 es menos A más A es 0. 0. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se nos anuló esta última fila, miren. ¿Sí? Y miren que se anuló independientemente de quién fuese A. Y no habíamos puesto ninguna condición sobre A. Simplemente tomamos los vectores y empezamos a clonar y se anuló eso. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que los vectores son linealmente dependientes. Bueno, escribir aquí voy a escribir LD, son linealmente dependientes. Bien. Entonces, como son linealmente dependientes, no puede generar el espacio R3, no pueden ser bases. Entonces, volvamos a la pregunta. Yo quería que fuesen LI. Entonces, volvamos a la pregunta aquí. Dice, ¿para qué valores de A? ¿Para qué valores de A constituyen una base de R3 los vectores tales? ¿Cierto? Entonces, resulta que estos vectores no son base para ningún valor de A. No existe. Ni siquiera hay forma de colocar una condición. Porque acabamos de ver que independientemente de quién sea A, van a ser linealmente dependientes. Entonces no pueden ser base. ¿Listo? Entonces no existe A. Bien. Porque siempre va a tener este problema. A puede ser cualquier cosa y voy a tener ese problema. Bien. Entonces así yo digo, bueno, no puede ser base. Porque una condición indispensable es que sean LI primero que todo. Bien. ¿Pregunta hasta aquí sobre eso? Entonces esa es la idea. Con eso, digamos, terminamos esa parte ahí de espacios vectoriales, subespacios, conjuntos LI, LD, base, ¿sí? Independencia lineal, todo aquello. Y este es el último de la sección, creo que es, bueno, sí. Ese era con el que finalizan ahí. Bien, ¿preguntas?
¿Pregunta hasta aquí o no? Andrés, ¿no? Entonces ahorita sí, vamos a hacer como a cambiar de chip, vamos a hablar de otra cosa. Bien, tiene que ver con la lineal, sí, pero ahorita vamos a hablar de programación lineal. Bien, introducción a la programación lineal. Entonces, ¿de qué trata esto? Si no hay preguntas sobre lo anterior, yo comienzo de una vez. La señorita Mantilla, ¿no? Hay un libro de un profesor de la Universidad Nacional, ¿sí? Análisis numérico, sí. Que el apellido del autor de ese libro es Mantilla. Entonces, todo el mundo es un libro muy bueno. Entonces uno dice, voy a estudiar con el libro de Mantilla. Y lo reconocen así. Me hizo acordar su apellido de eso. Bueno, entonces programación lineal, ¿en qué consiste esto? ¿De qué trata? Entonces, es un tema que estudian generalmente tal vez las empresas, porque trata de maximizar o minimizar una función lineal sujeta a algunas restricciones. Bien. Entonces, por ejemplo, quien tenga una empresa que productora de algunos bienes, ¿sí? Ella quiere maximizar su utilidad, ¿sí? La empresa quiere maximizar su utilidad natural. Entonces, si ella fabrica, por ejemplo, collares o pulseras, como dice aquí el problema del taller, ¿sí? Es un artesano, fabrica collares y pulseras. Él quiere maximizar los beneficios, optimizar o maximizar, ¿sí? Entonces él tiene que analizar qué le conviene más, producir más pulseras o más collares, ¿sí? Dependiendo del precio, de cuánto tiempo gasta en producir una y otra, cuánto él tiene de insumos, ¿sí? Cuando uno habla de optimizar una función de utilidad, tiene que pensar en todo eso, ¿sí? Los costos de producción, las limitaciones que tenemos como empresa, ¿sí? Si yo puedo contratar solamente 2 personas, yo quiero maximizar mi utilidad sujeto a esa restricción. Yo puedo contratar solamente 2 empleados. No tengo presupuesto para más. Bien. Entonces estas preguntas pues aparecen de forma natural en esos escenarios de empresas. Bien. Entonces vamos a limitar, digamos, los elementos principales de la programación lineal. Entonces ya sabemos que queremos optimizar algo. Entonces vamos aquí. Entonces dice así, cuando se hace referencia a rendimiento, se está hablando de optimización del sistema que puede ser de 2 formas. Yo puedo maximizar, cuando se refiere a maximizar una utilidad, ¿sí? Quiero tener la máxima utilidad. O puedo minimizar los costos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿qué es lo que pretendemos hacer todo el tiempo? Pues pretendemos que nos paguen más, ¿sí? Que nos aumente nuestro salario, si alguno de ustedes tiene propiedades y recibe una renta, pues quiere subir el precio del alquiler, ¿cierto? Ustedes quieren maximizar sus utilidades y los costos, disminuirlos. Entonces, cuando ustedes van el fin de semana a almorzar por ahí en familia o con los amigos, pues buscan un restaurante que sea bueno, pero que no sea tampoco pues el más costoso de la ciudad. Y minimizar los costos. Y uno minimiza costos de acuerdo a algunas restricciones, ¿no? Por ejemplo, si yo les invito a almorzar a ustedes y cuando vuelva a Pamplona les digo, bueno, les quedo debiendo una invitación a almorzar a este grupo de programación lineal. Pero yo tengo un presupuesto para invitarlos a todos de 300.000 pesos, ¿no? Entonces no podemos ir al Cariongo, no tenemos que ir a otro un poquito más razonable, ¿no? Y si somos 10, tengo 300.000, pues más o menos el presupuesto es 30.000 por personas.
En el Cariongo hay platos como de 80.000 en adelante, entonces se me sale el presupuesto. Tenemos que ir a otro lugar. ¿Sí? Por ahí por La Real también hay buenos restaurantes. ¿Sí o no? O si no, nos vamos para Cúcuta. Entonces, hay dos esquemas, maximizar o minimizar una función. Bien, pero todo esto se entiende mejor con un ejemplo, porque estoy hablando un poco en rasgos muy generales. Entonces, ejemplo, prototipo. Entonces, pensemos en algo concreto. Entonces, miremos aquí. Pensemos todos que tenemos una fábrica de muebles, ¿bien? Y ofrecemos o producimos los siguientes productos, pues, sillas, mesas y escritorios, ¿bien? Para los cuales se ha establecido que rinden una contribución de utilidades de 5.000, 8.000 y 6.000 dólares por unidad, ¿bien? Nos están dando toda la información de una empresa, productora de sillas, mesas y escritorios. ¿Sí? Entonces, estos 5.000 quiere decir que cada silla se vende en 5.000. Este 8.000 quiere decir que cada mesa se vende en 8.000 dólares. Cada escritorio se vende en 6.000 dólares. Y son un poco costosos, pues, si hacemos el cambio a pesos colombianos, pero solo un ejemplo. Entonces nos dieron esa información. La empresa también nos puede dar otra información, ¿sí? Importante. Dice, para la producción de dichos artículos, la compañía cuenta con una disponibilidad semanal de 100 metros de madera, ¿sí? Esto nos está hablando de los recursos de que dispone semanalmente. O sea que nosotros no podemos maximizar esa utilidad diciendo, no, pues produzca 10.000 sillas y 50.000 escritorios y dirás que su utilidad se va a las nubes. No, porque tenemos restricciones, limitaciones, ¿sí? La fábrica no es gigante. Yo tengo un espacio limitado. Tengo proveedores de insumos también que tienen una limitación. Entonces aquí tengo estos recursos. Puedo disponer de 100 metros de madera, 150 metros de tubo y de 120 horas de mano de obra por semana. Bien. Si un trabajador trabaja 8 horas de lunes a viernes, entonces son 40 horas semanales. O sea que él puede contratar 3 personas, ¿sí? Para cumplir estas 120 horas. No hay más recursos. Es una pequeña empresa. Además de eso, tenemos otro estudio. Entonces, ¿cuánto se gasta produciendo cada uno de esos artículos? Entonces ya ellos por su experiencia saben. Dice, mediante un estudio se ha determinado que para producir una silla se requieren 5 metros de madera. Para producir, la otra es mesa, ¿cierto? Para producir una mesa, no, perdón, aquí están toda la información para silla. Para producir una silla se requieren 5 metros de madera, 3 metros de tubo y 4 horas de mano de obra. Bien, ahora dice, para producir la mesa se requiere un poquito menos de madera, pero sí más tubos, 6 metros de tubo y 3 horas de trabajo. Y a su vez, para producir el escritorio, sí, que son más grandes, ¿no? Tienen una superficie mayor para poner el computador aquí, los libros, requieren 7 metros de madera, 4 metros de tubo y 3 horas de mano de obra. ¿Sí? Entonces nos dieron toda la información de la empresa. Nos están diciendo en cuánto se venden los productos, nos están diciendo qué productos son además, cuánto se requiere para producir cada producto, ¿sí? Y las limitaciones que tiene la empresa. Toda esa información nos la dieron. Entonces ahorita la pregunta es, ¿cómo hago para maximizar la utilidad de esta empresa? ¿Sí? Con toda esa información, si me dijeran, mire, por favor, usted que estudia matemática, ¿cuántos escritorios hago? ¿Cuántas sillas? ¿Cuántas mesas? ¿Qué me conviene más para maximizar mi utilidad? ¿Listo? Entonces yo tendré que hacer un análisis por medio de la programación lineal. Entonces, claro, toda esta información, hay mucha información en este texto, ¿verdad? Tenemos que sintetizarla. No podemos trabajar con esta información así escrita, porque nos enredamos. Entonces tenemos que sintetizar la información, esquematizarla. Bien, entonces esto es lo que se denomina análisis de la información.
Entonces, ¿cómo vamos a parametrizar esa información? Por medio de una tabla, puede ser. ¿Sí? Miren que esta tabla resume todo lo que se dijo hace un momento. Entonces, fíjense. Tenemos aquí esta primer fila aquí, producto. Entonces, tenemos los 3 productos: silla, mesa y escritorio. En esta esquina tenemos los recursos que requiere cada producto. Entonces, tenemos madera, tubo, mano de obra. ¿Listo? Y en esta otra esquina tenemos la disponibilidad semanal de cada uno de esos insumos. Entonces, semanalmente tenemos 100 metros de madera, 150 de tubo y 120 horas de trabajo, de mano de obra. ¿Listo? Entonces, toda la información anterior se esquematizó por medio de esta tabla. Y así, de la misma manera, se procede a esquematizar la información, a sintetizarla, la que está en este problema. ¿Listo? Lo primero es hacer una tabla para poder analizar toda la información. ¿Listo? Y la tabla siempre se esquematiza así. Sí, este es el modelo. ¿Listo? Ahora bien, por ejemplo, esta casilla aquí que me está diciendo, ese 3 metros, ¿qué quiere decir? Miremos, viene de mano de obra y escritorio. Pero ¿por qué dice 3 metros? Bueno, aquí está, esto no debe ir una M, ¿no? Esto está mal escrito aquí en el PDF. Esto es una H en realidad, que la mano de obra está medida en horas, ¿sí? No en metros. Y aquí sí hay un error. Pero este 3 quiere decir que para hacer un escritorio se requieren 3 horas. Bien. Por ejemplo, este de 5 aquí, ¿qué quiere decir? Que para hacer una silla se requieren 5 metros de madera. Y este 6 de aquí, ¿qué quiere decir? Que para hacer una mesa se requiere 6 metros de tubo. Bien. Y esta información acá, ¿qué quiere decir? Lo que disponemos semanalmente. ¿Listo? Entonces la pregunta es, siempre uno debe ir a la pregunta que me hayan hecho en el problema. La pregunta en este problema es, ¿cuánto debo producir de cada producto para maximizar la utilidad de la empresa? ¿Sí? Entonces la incógnita es, ¿cuántas sillas, cuántas mesas y cuántos escritorios? ¿Sí? Entonces esa incógnita, las variables pues del problema son X1, sillas, X2, mesas y X3, escritorios. Bien, aquí están el nombre de esas variables. Todo es por semana. El análisis se está haciendo en una semana. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, si yo quiero maximizar la utilidad de la empresa, primero tengo que conocer la función de utilidad, ¿cierto? O el ingreso que genera producir esas cantidades de sillas, mesas y escritorios. ¿Qué ingreso genera eso a la empresa? Entonces tenemos que ver. Sabemos que cada silla se vende por $5,000. Cada mesa por 8,000 y cada escritorio por 6,000. Sí, esa es la utilidad, o mejor dicho, tal vez dije mal, no es que se vendan eso, sino que esa es la utilidad que genera. ¿Sí? Porque utilidad es distinto al valor de venta. Porque utilidad es ingreso menos costo. ¿Sí? Lo que me queda luego de pagarle al empleado, luego de pagar la madera. Entonces, cada silla genera, en realidad, es esta utilidad. Sí, ya estaba ahí. Entonces, la función de utilidad para esa empresa es esta expresión. 5,000 por X1 más 8,000 por X2 más 6,000 por X3, donde X3 son estas cantidades. Bien, entonces, esta función es lineal en las variables, en X1, X2 y X3, y esta es la función objetivo del problema. Cuando uno habla de programación lineal, tiene que tener una función objetivo que quiere maximizar o minimizar. Entonces ya vamos viendo cuáles son las partes. Bien, ¿me escuchan ahí bien todos correctamente? Se nos va a cortar la llamada, entonces enseguida, inmediatamente les envío el otro link, porque nos estamos quedando sin tiempo, entonces, para ver si